Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí hoy acompañados por Mariana Fernández Talavera, que es nuestra colaboradora y compañera de trabajo en Abrázame Poesía a partir de este año, cosa que nos pone muy contentos. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos trabajando juntas desde este año para Abrázame Poesía. Ella es profesora de filosofía, tiene actualmente una beca de doctorado en el tema Simone de Beauvoir, textos autobiográficos y filosóficos. Y trabajando en eso, en la filosofía, siempre estamos pensando en esta relación entre filosofía y poesía. Siempre hablamos con Mariana, ¿no? A partir de conceptos que yo vengo leyendo sobre poesía y filosofía, de que poesía y filosofía se unen en un punto. Las dos preguntan al mundo. Entonces dijimos con Mariana, vamos a preguntarle a alguna autora que nos guste y elegimos a Silvina Ocampo, ¿no? Sí, sí, bueno, primero conversar un poco sobre esta idea o sea, sobre esta relación entre filosofía y poesía, que un poco lo que conversábamos con Silvia era que tenían, digamos, como esta actitud similar, eh, digamos, de intentar como mirar el mundo desde otra perspectiva de la que estamos acostumbrados en el automatismo digamos, del día a día. Entonces, si bien muchas veces la filosofía como que está asociada a cierto, no sé, pensamiento de tal autor, de determinados autores, en realidad pensábamos que la filosofía tenía más que ver con esta actitud de como una mirada de sospecha sobre el mundo, sobre lo que damos por sentado. Y por otro lado, lo que conversábamos también es, bueno, esta idea de la poesía también, digamos, como de tener cierto extrañamiento, ¿no? De buscar algo que nosotros también damos por sentado en nuestro cotidiano y de repente sacarlo de ese lugar en el que está cotidianamente y pensarlo desde otro lugar. Y bueno, ahí habíamos hablado un poco con Silvia de esta idea del estado poético, ¿no? Un estado como de mayor atención que Silvia lo tenía como más presente. Esta idea de Armando Rojas Guardia, que decía que, bueno, digamos, vivir en un estado poético significa estar como en un estado de mayor atención a las cosas que nos rodean. Y después, bueno, un poco también habíamos tomado la idea de Juarros, ¿no? De Roberto Juarros, que decía que tanto la filosofía como la poesía se hacían preguntas sobre el mundo, pero que, bueno, la filosofía intentaba buscar alguna respuesta para Juarros, y en cambio la poesía, perdón, nos dejaba como ahí, nos instalaba la pregunta, ¿no? No es que la poesía buscaba darnos una respuesta. Pero bueno, también esta relación entre la poesía y la filosofía es una relación tensa a lo largo de la historia, como también en un punto se piensa o existe esta idea como más instalada de, bueno, que la filosofía está más ligada como al pensamiento racional, y la poesía está como más ligada a construir imágenes o a esta cuestión como más rítmica que tiene cuando uno lee poesía. Entonces, bueno, pensábamos tratar de, digamos, repensar un poco esta relación, y tratar de, bueno, pensar en algún autor o autora concreto para digamos, para ver cómo se daba este diálogo, ¿no? Entre filosofía y poesía. Sí, yo habíamos también hablado sobre estas particularidades, además de la pregunta como punto de conexión, el asombro y la extrañeza, muy para esta época, de ambas posturas, el asombro y la extrañeza para poder percibir el mundo nuevo, este mundo que cambia todo el tiempo,
donde la poesía nos da una posibilidad extraordinaria. Por eso también elegimos a una escritora argentina, donde lo cotidiano en su literatura se vuelve asombroso y extraño, ¿no? Sí, sí, digamos, en esta idea también habíamos pensado un poco esta idea que también tenía el formalismo ruso de pensar justamente esto, que el arte y la poesía como una forma del arte, lo que hace es esto, producir como un extrañamiento, ¿no? Hacer como eh, poner las cosas o modificar en realidad la mirada que nosotros tenemos sobre las cosas mundanas, digamos. Entonces esto, filosofía y poesía en realidad en un punto se unen porque proponen mirar el mundo desde ese lugar, como más con ojos de principiante, digamos, como con esta idea de asombrarse, frente al mundo. Sí. Es interesante esto que vos decís porque, bueno, hoy vivimos un cambio tan profundo donde estas posiciones, el asombro y la extrañeza nos habitan todo el tiempo. Tratamos de neutralizarlas con una actividad, a veces frenética, pero son dos actitudes que nos están tomando casi todos los días. Por eso, volviendo a la literatura de Silvina Ocampo y a estas posiciones que ella nos produce con su literatura, quería bueno, habláramos un poco de ella y de su trabajo en particular. Sí, bueno, Silvina Ocampo fue una poeta argentina, no, digamos, no solamente cuando estaba leyendo para esto, no solamente fue poeta, sino que también fue artista plástica, bueno, parte de la familia, digamos, de la aristocracia argentina, de los Ocampo. Y digamos, cuando estábamos leyendo algunos poemas de ella para pensar en esta relación, decidimos concentrarnos en algunos, por supuesto, no abarcar toda su obra, pero sí encontramos algunos poemas en los que aparecía esta idea del asombro frente al mundo. Por un lado, y por el otro lado, la idea una idea como muy fuerte de la mirada, ¿no? La mirada que observa las cosas desde otro lugar y de repente esto que se le daba como natural, aparece digamos, aparece visto como extraño. Y un poco también esta idea, o cuando lo pensábamos, aparecía esta idea de un poco del lugar del niño, ¿no? Que es el que mira el mundo desde ese lugar de novedad. Entonces, digamos, con las preguntas que muchas veces se hacen los niños, como que tratan de sacar ese objeto del automatismo. Entonces, bueno, algunas de las cosas que habíamos encontrado era, por un lado, esta idea del asombro frente al mundo, y también como esta idea de la mirada, de la visión como un sentido privilegiado para acceder digamos, al mundo. Habíamos encontrado un poema breve que dice, lo único que sabemos es lo que nos sorprende, que todo pasa como si no hubiera pasado. Y entonces ahí como había una idea interesante que tenía que ver con esta idea de que lo único que sabemos en realidad es aquello que nos sorprende, que parecería, digamos, si uno lo piensa desde el modo habitual de asociar ciertas ideas, parecería que en realidad el asombro o la sorpresa sería como contrario a la sabiduría. O sea, si yo sé un montón de cosas, en realidad, digamos, voy a mirar con mi mirada de sabio, y entonces parecería que esa mirada no me puede, o no puede hacer que yo me sorprenda de las cosas. Y sin embargo aparecen acá
estas dos ideas juntas, ¿no? Como el saber es justamente aquello que me sorprende y no aquello que ya, digamos, que ya tengo por sentado, por adquirido, digamos. Qué ¿Vos interesante, querías ¿no? decir Porque algo? realmente toda la educación se basa en una tradición de repetición de conceptos alejados de nuestra vida cotidiana y que uno memoriza y que, bueno, la verdad que es un concepto muy atractivo, el saber Eh, a través de la sorpresa. De la sorpresa, sí, sí, digamos, sí, justamente como eso, está bueno eso también, pensar, bueno, no el saber como memorístico, sino el saber como, en realidad la sabiduría, en un punto, si uno lo piensa desde este lugar, sería, digamos, la sabiduría no sería tanto como un contenido, no sé, yo soy sabio o sabia porque sé un montón de cosas de X tema, sino la sabiduría sería como una especie como de predisposición a sorprenderse de lo que aparece. Y un poco, digamos, cuando pensamos en estos poemas, encontramos que hay un manual de filosofía muy conocido que es el manual que escribió un profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, que es Carpio, y justamente lo que hace Carpio es encontrar que el asombro es uno de los orígenes de la filosofía, o sea, en un momento, digamos, para poder hacerse preguntas y responderlas de forma filosófica, bueno, hay un primer momento en el que uno tiene que asombrarse de aquellas cosas que lo rodean. Pero sin embargo, lo que encontramos, digamos, en este modo de pensarlo como de lo que propone Carpio, la sorpresa lleva a preguntarse por lo que sucede, pero siempre, digamos, la finalidad de esa pregunta en un punto sigue siendo cierto tipo de conocimiento racional. Y lo que encontrábamos que nos parecía interesante para pensar y dialogar con esa idea, que aparece en Silvina Ocampo, es esta idea de que en realidad justamente, digamos, la sabiduría no tiene que ver con un contenido concreto que yo voy a adquirir por hacerme preguntas, sino justamente que la sabiduría reside en no perder esa posibilidad de seguirse asombrando por lo que hay alrededor. De hecho, hay un poema que es muy lindo, fue una sugerencia de Silvia, porque yo no lo conocía, que se llama Delfines, en el que, bueno, va describiendo lo que hacen los delfines, y varias veces en el poema aparece la pregunta, ¿qué buscan? Y la respuesta, que da el propio poema, es no sé. Y entonces, como justamente mostrando este ejercicio, bueno, hay una pregunta, pero, digamos, la pregunta también puede dar lugar a una respuesta que sea no sé, o sea, no, digamos, en el sentido de lo que mencionábamos antes que decía Juarros, de instalar la pregunta, y no necesariamente cuál es la respuesta de por qué los delfines hacen lo que hacen. Creo que es que para dormir se sumergen y bueno, digamos, lo que queda es la respuesta es, bueno, ¿por qué hacen esto? Bueno, no sé por qué hacen esto, pero qué interesante que es seguir observando los delfines. Ah, Como es un poco el gesto o la idea que aparece ahí en el poema. claro, digamos, la pregunta como método, claro, de conocimiento y la respuesta como un estado meditativo también, ¿no? Alguna vez leyendo algún texto de Krishnamurti le preguntaron qué era la meditación y él dijo, bueno, ese momento cuando a usted le hacen una pregunta y no sabe la respuesta, ese estado mental se relaciona con lo meditativo. Y es verdad que uno queda, lo famoso, en blanco, pero en realidad queda calma la mente. Me parece que es interesante ese no sé. Ese no sé es también una mente que puede estar calma, esperando que venga la respuesta. Hay una cuestión algo de oracular, ¿no? También en la poesía, de que uno lanza la pregunta y vuelve algo que, como bien decís, no es racional. Es una impresión estética, es una impresión afectiva,
pero afortunadamente no es racional, que damos un espacio para el cuerpo y para nuestra alma para poder ser impresionados por otro mundo que no es el de la razón. Y eso la poesía lo hace con muchísima claridad. Así es que bueno, realmente esta relación entre poesía y filosofía vamos a continuar con ella, trabajando con Mariana, afortunadamente con nosotros desde este año en el programa, y porque es un momento además muy especial para poder preguntarse lo que hay que preguntarse, y la poesía y la filosofía, por supuesto, ayudan profundamente a hacerse estas preguntas existenciales. Gracias, Mariana, por estar aquí con nosotros. Compartimos con Mariana esta sugerencia que dice, no reviente, escuche poesía, no reviente, lea poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, no les dé el gusto. Muchas gracias, Mariana Fernández Talavera, y nos vamos a volver a encontrar muy pronto. Muchas gracias. Gracias, Silvia.